Historias de mentes, Historias de mentes. de mentes. Bienvenidos a este episodio de nuestro podcast Historias de mentes. Hoy, hoy vamos a platicar de un tema que a mí me encanta, un tema que yo tuve que deshacer, que tuve que romper, en el cual viví mucho tiempo y es el tema de las máscaras. Mm. Sí, las máscaras que utilizamos para encajar, para que nadie nos vea y nadie nos conozca. Es lo que en México llamaríamos fingir por convivir. Ah, qué bueno, me encanta ese término, fingir por convivir. ¿Cuánto que aprender de esta cultura mexicana? Me encanta. Sí, wow, todas esas máscaras que usamos, ¿no? Para, pues desde ese convivir, ese pertenecer, ese no ser descubiertos, porque en muchas ocasiones tenemos mucho miedo a reconocer verdades sobre nosotras mismas, entonces creamos muchísimas personalidades o máscaras para tapar todo esto que realmente nos da tanto miedo mostrar al mundo y a partir de las cuales creamos personalidades que creemos que necesitamos para eso, pues para convivir, para sobrevivir y para aparentar algo que queremos ser que realmente no somos y que en muchas ocasiones cuando lo piensas dices, pues es que yo esto ya no va conmigo, ¿no? Y que muchas veces ni siquiera eres consciente, ¿no? De que estás usando una máscara. Por lo menos a mí al principio, cuando yo empecé todo mi tema de desarrollo personal y de conciencia, no me daba cuenta cuando estaba, para mí era normal muchas veces, de tanto que lo había normalizado y quizás yo te invitaría hoy a cuestionarte qué tanto has normalizado que tienes que ser distinto con personas. Entonces yo me acuerdo que era como una persona, una personalidad con mis amigos de la universidad y era otra personalidad con mi familia y otra personalidad en la universidad o en mis trabajos. Entonces todo el tiempo usaba diferentes máscaras y diferentes formas, pero era una la que siempre sostenía y era la de ser la buena o complacer a las personas. Entonces esa era como que la principal y de ahí era distinta, porque pues claramente que si estás usando esa máscara de complacer a otros, pues en cada ambiente vas a ser una persona distinta. Y yo lo tenía tan normalizado que no me daba cuenta ni siquiera que estaba haciendo eso. No sé si a ti te pasó algo así. Bueno, yo he tenido pues, una colección de máscaras, más máscaras que en Venecia. Hace poquito pude desprenderme de alguna, porque esto es muy sutil, ¿no? Y muchas veces tú crees que no estás llevando estas máscaras, ¿no? Porque al final todas esas máscaras son sostenidas por creencias, y es cuando detectas esas creencias que muchas veces esas máscaras ya caen por su propio peso, porque es como, es que yo ya no necesito ser esto para sobrevivir, ¿no? Es que, porque tú tienes la idea de que necesitas esa máscara para algo, como cualquier creencia, al final la estás adoptando, la mantienes en tu sistema porque crees que la necesitas para algo, y eso va muy unido a la máscara, y en realidad cuando te das cuenta que te estás montando una peli, que eso no es necesario en tu vida, que no, ya no va contigo y que realmente puedes dejar ir todos esos puntos de vista, esas creencias, ¡pum! ¡Wow! Se siente un quitarse un peso de encima, una ligereza de haberse quitado esa máscara. Y sí, hace poco me quité un par de máscaras. Y es un poco como en esto, no sé si a ti te ha pasado, pero yo reflexionaba de dónde viene este fingir por convivir o este tema con las máscaras, ¿no? Y sobre todo en mi caso. Y justo mi mamá tenía una frase como de la mentirilla piadosa. No sé si también pasaba en España, pero es como que Sí, esta sí. parte donde no dices la verdad, pero no dices la mentira, pero dices algo, pero no lo dices, pero no estás dañando a nadie, pero lo que no estás haciendo es honesta. Y mi mamá usaba mucho este tema de las mentirillas piadosas, como para no hacer sentir mal al otro, ¿no? O sea, cuando tú no quieres ir a algún lugar, entonces en lugar de decirle no si usas una frase o algo como para zafarte. Entonces empieza desde ahí y digo, no sé, pero es un poco este tema de fingir por convivir. Si mi mamá está escuchando esto, va a decir, ay, Tania. Ay. Pero es desde ahí, yo me acuerdo que yo usaba mucho esto y que desde ahí muchas veces
te ocultas a ti misma, ¿no? Yo me acuerdo mucho que cuando yo empecé tomando un curso de conciencia de cómo yo vivía muy estresada y entonces empecé a ir a unas clases y tenía una amiga que era maestra de yoga y ella también la invitaba yo a salir con mis amigos de la universidad. Entonces en algún punto yo dejé de tomar alcohol, ya no tomaba tanto como antes, por lo mismo, porque en un punto yo ya no quería tomar tanto, ¿no? Pero no me atrevía a decírselos. Entonces un día que estábamos en una fiesta y me fui a servir algo, y yo le decía, yo me sirvo y le sirvo a todos para yo servirme agua mineral, ¿no? Y desde ahí hacerlo. Entonces fui con esta amiga, que es maestra de yoga, y me dijo, ¿y por qué les tienes que mentir? O sea, ¿por qué no les dices que estás tomando agua mineral y ya? Y yo, no. O sea, no, porque entonces cambia toda la dinámica, ¿no? O sea, yo tengo que hacer lo que hacía para pertenecer a esto. Y ahí no me caía el 20. Yo decía, ay, no estoy mintiendo. Claro que no, esto no es mentir, es normal. Y esas son las pequeñas máscaras que vamos normalizando. Por lo menos yo en mi caso, ahí me cayó un 20 muy fuerte cuando me di cuenta que, claro, que está bien también poder decir, yo no voy a hacer esto, yo no quiero esto. Y para mí ha sido una práctica cada vez más dejar de ser la buena que quiere complacer a otros, ¿no? Y empezar a decir, no porque yo ya no quiero hacer esto, o no porque yo ya no soy esto, o no porque a mí no me apetece hacer esto. Claro, y es que, por cierto, aquí en España son mentirijillas, o sea, son más largas porque llevan un ji entre medias, incluso son más divertidas, si son doble mentirijijijilla. Vale, olvidando este chiste terrible y horrible, al final volvemos a lo de siempre, ¿no? No es, porque muchas veces no puedes, bueno, pues acortar una verdad porque realmente, pues quizá no te apetezca dar una explicación o porque, pero realmente lo que está hablando esto está hablando de ti, ¿no? ¿Qué parte no quieres mostrar? Pues porque crees que los demás, si es desde ahí, si es porque crees que los demás no la van a poder recibir y entonces tú ya te vas a perder de ser parte de ese grupo, de esa comunidad, de esa familia, desde ahí lo veo claro, como un problema porque estás fingiendo y no le estás mintiendo a los demás, te estás mintiendo a ti porque la película te la estás contando a ti. Entonces, wow, qué bonito es y qué libre se siente uno cuando puede decir la verdad. Mira, hay una cosa que a mí me súper chifla, me encanta. El otro día le pregunté a mi sobrino si nosotros tenemos un trato, que es que cuando vamos a hacer algo juntos, yo le doy toda la información posible de esa actividad para que él pueda elegir si quiere venir o no. Porque anteriormente había generado muchas expectativas y muchas proyecciones de cómo iban a ser esos días juntos y luego a lo mejor él se llevaba la sorpresa de que no resultaban así, venía alguien más o él pensaba que íbamos a tener ese día para nosotros, ¿no? Entonces surgía la frustración, el dolor. Entonces ahora la norma es, vale, mira, te voy a contar, este es el plan, va a venir tal, no va a venir tal, vamos a estar tal, vamos a ir cual. Y, y hace poquito pues le invité a hacer algo, ¿no? Y me dijo, vale, pero ¿va a haber mucha diversión? Y yo digo, pues mira, la diversión depende de cómo tú vayas a vivir. Es que me hizo mucha gracia. Es decir, pero va a haber mucha diversión. Digo, bueno, pues depende de lo que tú elijas divertirte, porque la diversión está en ti, no está en fuera, ¿no? Pero le conté todo el plan y me dice, pues no, no voy a ir. Y, wow, hubo un momento, ¿no? En ese, "Ah, yo quiero verte y, joder, pero fue como una alegría que me dio que él pudiese elegir sin condicionamientos sociales de no, es que entonces no voy a ver a mi tata y entonces fue como, no, no voy a ir, me has contado lo que hay, pero yo no tengo drama, es que no me interesa tu plan en absoluto. Y fue como, wow, sin máscaras, ¿no? Qué increíble. Y qué tal que pudiéramos, ¿no? Relacionarnos así, ¿no? Como gracias, pero no. Y eso me lleva a esta pregunta, María, porque ahorita decías como si lo haces desde ahí, ¿no? O en esto, es como, ¿cuánto crees que de estas máscaras realmente las implementamos y las usamos justo para encajar, o sea, justo por los demás? O sea, porque es muy diferente, por ejemplo, tu sobrino, ¿no? Que hoy tiene toda esta libertad de decir, no, yo no quiero ir. A lo mejor nuestra educación de los 90s, ¿no? Que es totalmente distinta a lo que hoy están haciendo esas mamás de los 90s, ¿no? Y que es como de, te callas y vas,
¿Cómo le vas a porque decir eso a tu tía con lo que te quiere tu tía? ¿Cómo le vas a decir eso? Eso es muy feo, ¿no? Eso hubiese sido el ese mensaje. es, ese es justo entonces mi tema con el tema de las máscaras. Es como constantemente estás tratando de cuidar al otro más que a ti. Y no sé cómo sea nuestra audiencia y platíquenos, pero creo que venimos también muy adiestrados desde ahí a poner al otro antes que a ti y ser buena con la otra persona antes que contigo misma. Y por lo menos yo antes me obligaba a hacer cosas, a ir a lugares, a estar con personas que no quería estar. Y hoy soy la persona que cancela los planes, que dice no porque no quiero, no porque no tengo ganas, ¿no? A veces mi mente quiere decir no porque estoy enferma o no porque tal. No, o sea, realmente si estoy enferma, como hoy pueden escuchar mi voz, ¿no? No voy o no lo hago si no me apetece. Pero ya también soy la persona que dice no porque no quiero ir. Cuesta bastante. Según estabas hablando, me estaban bajando así como muchas situaciones y mi mente todavía sigue teniendo esa tendencia en muchos momentos a buscar una excusa y es como un recalcular, esto me encanta, porque antes, y tenemos como esta tendencia a dar una explicación de por qué hacemos las cosas, dar una justificación ante una respuesta y detrás va toda la toda la ristra, ¿no? De justificaciones. Yo desde hace mucho tiempo, esto es más fácil cuando escribes en WhatsApp, eh, cuando voy a poner, es que, digo, no, ya está, oye, que no tal, porque, o sea, no di el por qué, ¿no? Pero es cierto que mi mente muchas veces todavía sigue el querer justificar. Entonces, te animo mucho, os animo muchísimo a que observéis esto, el querer justificar cuando nadie ni siquiera te ha pedido una explicación. Y veréis cómo no os la van a pedir en muchas ocasiones, ¿no? Porque tenemos como creer que necesitamos justificarnos ante nuestras elecciones cuando realmente no necesitamos hacerlo nunca. Pero, o sea, lo hacemos como, pues eso, como por una inercia, un creer que esto es lo que necesita el otro, cuando realmente ni siquiera te lo ha pedido. Ya si te lo piden, bueno, ahí puedes valorar lo que tú crees que quieres darle al otro, ¿no? Pero, pero es cierto que hay como una tendencia siempre por educación, por esto que estás diciendo, ¿no? Porque tengo como que quedar bien, el quedar bien que decimos aquí, ¿no? Es un quedar bien que realmente con la única persona que has de quedar bien es contigo misma y nunca como hablamos el otro día en una clase en un programa que estamos haciendo, ¿no? Que cómo era el tema, eres una egoísta en el momento en el que tú te estás reduciendo a ti, en el momento que tú te estás quitando algo a ti para dárselo a otro, estás siendo una egoísta muy al contrario de cómo nos han educado, ¿no? Que es que tú tienes que ser muy generosa con el otro, pero de pequeño no nos enseñaron a que teníamos que ser muy generosos con nosotros. Entonces, ¿qué tal si empiezas a dejar de ser una maldita egoísta y empiezas a ser muy generosa, pero contigo primero? Sí, pero contigo primero. Y eso me lleva a lo que estabas platicando ahorita contigo misma, ¿no? Es como este tema de los límites. Porque muchas veces, o por lo menos a mí en mi proceso personal, me hablaban de poner límites. Y malentendido el límite, yo se lo ponía a otra persona. Pero el límite va a tu conducta, el límite va hacia ti misma. Tú misma te dices, no voy a justificar esto, ya voy a decir que no en esto. O sea, la única que puede ir eligiendo sus conductas y decir, esto no lo voy a hacer, y aunque todo en mí diga así, ponle la justificación, es empezar tú misma a entrenar otra parte, que básicamente el límite yo hoy lo entiendo como ese entrenamiento de la vida que tú quieres crear. O sea, empiezas a tener como las acciones y las microacciones de lo que tú quieres experimentar y de lo que tú tienes que, o sea, lo que quieres crear, ¿no? Es como cuando empiezas a ir al gimnasio y te comprometes a ir todos los días, entonces le pones un límite a quedarte sin hacer ejercicio y eliges hacer ejercicio. Entonces, lo mismo con este tema de las máscaras, con este tema de complacer a los otros. Yo tenía muchísimo de ese tema del complacer al otro. Y para mí sigue siendo una práctica de todos los días elegirme a mí y darme cuenta si estoy en algún punto complaciendo a otro o no. Porque eso me crea después mucha frustración y mucho enojo, porque estoy haciendo cosas que no quiero hacer y que me estoy yo misma obligando a hacer. Y entonces desde ahí se vuelve un círculo muy interesante
entre la mente, el drama, la víctima y el complacer a los demás, porque todo viene de que tú no te permites ser esa egoísta y cuidarte a ti y ser generosa contigo misma y dejar de ser egoísta contigo. Ay, Tania, ¿qué es que estás hablando? Me estoy riendo porque me están cayendo unas fichas. Me están cayendo unas fichas porque vamos de superadas por la vida, de, uy, yo esto ya lo he superado, esto a mí no me pasa. Y según estabas hablando, estaban cayéndome fichitas de esta semana de muchos lugares donde no me he honrado desde ahí, ¿sabes? Desde, wow, y qué regalazo esta conversación hoy, porque tengo en vista muchas oportunidades voy a tener en los próximos días para poder super honrarme a mí. Así que qué bien que hemos hablado de esto hoy. Wow, wow. Estaba, qué increíble, ¿no? Y que por eso, de verdad, nunca hay que bajar la guardia y no en un modo lucha. Nunca bajéis la guardia con vuestros pensamientos, con vuestras creencias. Porque cuando uno cree que ya has superado algo, ¿no? Es como puede volver a mostrarse de forma muy sutil y si tú ya estás como muy relajada no lo vas a ver. Y no hablamos de verdad, que no es una relajación de que uno esté en estrés, que esté alerta, que esté despierto, me gusta esa palabra, despierto con lo que piensas, con cómo actúas, ¿no? Porque, wow, yo estaba haciendo durante muchos meses algo que me acabo de dar cuenta que era porque quería ser muy buena. Quería ser muy buena y la mejor y que me quisieran mucho y me acabo de dar cuenta. Y qué bien, porque lo he dejado de hacer para quererme yo mucho. Y creo que eso es también la parte, digamos, importante de esto y quizás nuestros próximos episodios vamos a hablar de esta parte de el círculo de sanar, ¿no? Y de estar totalmente en esto. Pero para mí, entender que no hay un lugar a donde llegar con este tema del el desarrollo personal, sino que es un tema de todos los días darme cuenta quién quiero ser, cómo quiero ser, qué está pasando en mi mente y de ahí entonces, ¿qué quiero hacer con eso? ¿No? Por favor, tema, el siguiente, esto. Pero esto sí, porque ya hemos dicho este tema de verdad, Tania, por favor, vamos a hablar de esto. Por Vamos a favor. hacerlo. Y mientras, chicas, yo les diría este tema de darse cuenta, ¿no? Cuando están no queriendo hacer algo. Yo tenía una conversación el domingo que fuimos a un parque de diversiones aquí y hacía mucho frío. Entonces, mi cuñada me decía, estábamos sentadas ya tomando un café adentro, y mi cuñada me decía, o sea, si yo hiciera lo que yo quisiera hacer, ya estaría en el camión de regreso a mi casa, ¿no? Entonces, también hay una parte que hay veces que tú ya estás ahí, pero darte cuenta que en ese momento estás ahí por la familia, por quedar bien, porque es lo que ya te habías comprometido, porque no cambiaste el plan, pues quizás hay de dos, uno, darte el permiso de realmente irte, o a lo mejor simplemente, y muchas veces lo que yo hago es decir, ok, ya estás aquí, no querías hacer esto, ¿cómo nos podemos divertir? Y después de esto, ¿qué puedo hacer para honrarte a ti? Para, o sea, ¿qué podemos hacer para que esto cambie? ¿No? Y que después tú misma te des algo a ti que sí quieras hacer. Entonces, también es una conversación que se abre, porque hay muchas veces que no nos vamos a dar cuenta y ya estamos ahí, o que no vamos a querer decir que no, aunque adentro queramos, no queramos, pero ya estamos ahí. Ok, si yo ya estoy ahí, puedo irme, pero también puedo decir, ok, ya estoy aquí, qué puedo hacer para divertirme y después qué puedo hacer, porque la diferencia está en escucharte y honrarte. Ese para mí ha sido la clave, es como de, ah, esto no lo quería hacer, ya estoy aquí, ahorita no me puedo ir, ¿no? Porque lo que sea, pero ya me escuché y está bien que no quiera estar aquí. Entonces, ¿cómo me puedo divertir? ¿Cómo sí lo puedo hacer, padre? ¿Cómo sí puedo disfrutar esto? ¿Qué requiero yo para pasármela mejor aquí? ¿No? Y entonces empezar a darte lo que tú necesitas para vivir lo que tú estás viviendo. Porque nada es blanco o negro, chicas, nada es como bueno o malo, es como, ok, si ya estoy aquí, me doy cuenta que no, entonces, ¿cómo lo hago diferente? ¿No? Si me doy cuenta antes, pero ya no puedo decir que no, bueno, lo cambio. Pero el tema es que ustedes mismas se den chance de escucharse a ustedes mismas, porque muchas veces ni siquiera lo hacemos. Yo antes no me daba permiso, era como de, lo tienes que hacer porque ya quedaste, porque no me importa lo que tú estés sintiendo, ni pensando, ni existiendo. Lo más importante es lo que siente el otro, hay que complacerlos para que te amen, ¿no? Yo tenía esa creencia muy fuerte. Sí, yo también vivía mucho a través de los demás y lo pasaba muy mal.
porque podía tirarme días que ya sabía que no quería hacer algo y podía tirarme días sufriendo antes de ese evento, ¿vale? Eh, pues teniendo mil situaciones en mi cabeza, en las donde me inventaba excusas, hacía que me ponía enferma. Y es que esto de verdad me ha llevado a situaciones de máximo estrés y en muchas ocasiones me he hecho mucho daño a través de todas estas acciones y sentimientos en los que me sentía presionada. Muy importante también, si has tomado una elección determinada, por lo que fuera o fuese, otra vez, no hace falta que te castigues porque has tomado esa elección. Bueno, pues has tomado esta elección, has tomado la elección de ir al parque, vale, lo que dices, ¿no? Pues ya estoy en el parque, pues no hay... Porque luego viene también como el castigo, el de, joder, es que lo sabías, que no tenía que haber venido, es que para qué vengo si yo... No, has tomado esa elección, ¿vale? ¿Qué hay aquí para mí? ¿Cómo puedo hacerlo más divertido? ¿Qué puedo aprender? Bueno, si ya lo sabía, ¿qué tomaría para que, si ya sabía que no iba a querer estar aquí, qué tomaría para que la próxima vez siga a ese instinto, ¿no? Y bueno, pues desde mi centro diga, pues no me apetece, no ¿Y me cómo me apetece. lo puedo hacer más ligero ahorita, no? O sea, porque si Eso, ya estás eso. ahí y tú misma te regañas, que a mí también me pasó muchas veces, más difícil te lo haces, menos lo disfrutas. Si Wow. ya está siendo muy pesado, todavía tú, así en tu cabeza, te torturas más y te peleas más contigo a decir qué necesitas para pasártela mejor. O sea, ¿qué Madre mía. necesitas? Ya estás aquí en la mierda de esto, ya no quieres, ya no te gustó. ¿Qué necesitas? Ya tomaste una decisión que no te relaja, ya tomaste una decisión que ahorita estás aquí. Ok, ¿qué hacemos para pasarla mejor? Y yo es una pregunta que me hago todo el tiempo cuando me doy cuenta que estoy en algún lugar que no quería estar, que si no me puedo ir, entonces me hago esa pregunta, ¿no? Yo tampoco quería ir al parque de diversiones porque hacía mucho frío, pero al mismo tiempo quería ir porque es el único día que convivimos con todos y me caen muy bien. Entonces dije, ¿qué requiero yo? Entonces, bueno, yo ya me súper abrigué, me llevé mil cosas, ¿no? Puestas porque dije, ok, esto es lo que más me hace. Me llevé mi propia comida porque también la alimentación en Holanda es, o sea, el lunch es pan con queso. ¿No? Entonces yo un día antes preparé todos mis lunch, mi desayuno y en lugar de comer el típico café con el pan ahí todo que hacen, me hice un pan de plátano para compartir. Pero esa fue la forma en la que yo dije, ¿cómo voy a ir a esto? Que el año pasado fui y no me gustó y me sentí Mm, muy mal después y me lo hice más ligero. Entonces es como, ok, ya sí quería ir porque me encanta esa convivencia, pero a la vez había un tema de, pero no, no como la vez pasada. Y sí, qué fui la bueno. rarita que llevó toda su comida y que fui la única que llevaba también cena, porque la vez pasada, y dije, y no voy a hacer para todos porque nadie me pidió, sorry, y no voy a andar cargando la cena de 15 personas. Entonces yo llevaba la cena para mí, para mi esposo, obviamente soy mexicana, dos o tres cositas más para compartir, ¿no? Pero esa fue la forma en la que yo también negocié conmigo misma. Y quizás esa es también mi invitación, ¿cómo puedes tú negociar contigo misma para que si ya vas a hacer algo que no te hace tan, no te sientes tan relajada a hacerlo, pues que lo hagas de una manera que tú te cuides a ti? Eso es, eso es. Yo quiero confesarte que desde hace como 10 minutos he dejado de escucharte porque solo te escuché decir lunch, tarteritas, comida mexicana y entonces he estado pensando desde hace un rato en eso del pan de plátano y me volé pensando en que cuando vengas aquí, pues que me vas a pedir las lancheras, las tarteras y todo lo que... Porque es a lo que vas a venir tú aquí. A hacerme a mí cosas ricas, por favor. Bueno, porque Tania va a venir dentro de muy poquito, así que mira, probablemente hagamos algún podcast las dos en la misma mesa. Y sí, yo muchas veces también cuando tengo a lo mejor alguna cosita que hay 50-50, ¿no? 50 quiero ir, 50 no, pues por ejemplo me gusta elegir el restaurante, porque para mí Mm. es un aliciente comer algo rico. Entonces, si puedo elegir el restaurante, pues eso es un plus. Entonces, sí, porque a veces, y si no, no hacerlo tan relevante, porque a veces que me pasa es como, joder, tengo que quedar con no sé quién, que no me apetece tanto. Y encima vamos a comer la porquería esa, que encima a veces te fastidia pagar por algo que no te gusta, ¿no? Porque la mierda está toda frita, bueno, X. Y encima me va a costar una pasta. Entonces, siempre trata de extraer de esa situación lo que puedas hacer divertido y cómo te lo puedes mejorar, ¿no? Siempre hay formas
de mejorar. Siéntate al lado de una persona como yo, por ejemplo, siempre que puedas, porque va a ser más divertido. Y ese es nuestro consejo. Busca una persona como María para que te rías toda la tarde Búscame, y ya está. No, pero chicos, búscame. es un poco esta reflexión y la invitación, por eso lo queríamos poner hoy, también porque estamos haciendo un programa y estábamos hablando de esto, con estas máscaras de cuánto tú también te juzgas a ti misma por ser la buena, por complacer a los otros, porque no estás haciendo eso, o porque ya estás ahí, pero no querías, porque sabías, o sea, y parte de lo que queremos hacer en este podcast es invitarlas a soltar un poco la historia de la mente, esa mente que te tortura y esa mente que está, es como puedes vivir lo mismo, pero narrándotelo de otra manera, y esa narración lo cambia todo, pero lo primero es darte cuenta que quizás tú no eras la que querías estar ahí. Eso es, eso es. Muy bien, Así que, chicos y chicas, porque a lo mejor también no soy algún chico, ¿no? Lo cual estaría, porque mente tenemos todos y de mente suele ser la mayoría. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Por favor, comentarios, lo que queráis, sugerencias, compartid mucho para que cada vez seamos más historias, menos dementes. o más Y, dementes. ¿qué se iba a decir? ¿Por qué no? Porque entonces se nos acaba el programa. Entonces, no, no, no. Historias voladísimas. Mentes voladísimas todas. Y nos vemos el martes que viene. ¿No? Sí. Sí, nos vemos el martes que viene. Muchísimas gracias por escucharnos. Y síganos en la campanita, denle follow a nuestro podcast. Lo pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en todos lados. Así que empiecenos a seguir en todas las campanitas, chicos. Muchas gracias. Chao, chao.